Si te sigues moviendo al final te voy a dejar calva. Sí, anda, si eres tú la que me estás tirando de los pelos. Oye, ¿y eso no es la Tere? ¿Qué Tere? Tía, ¿no te acuerdas? La de primaria, la que siempre llevaba con pantalones largos hasta el junio. Jugamos con ella en la plaza, ¿no te acuerdas? Hostia, sí, coño. La Tere. Sigue yendo al mismo instituto, pero ya ni saluda. Ahora vive allí, en la fachada amarilla. Coño, si está ahí. ¿Y no nos ha dicho nada? Tía, no sé, lleva un tiempo ausente. Yo creo que no quiere ni hablar ya. Pero a ver, ¿no decía que su padre tenía una productora o algo así? Hacía vídeos de anuncios para la tele y esas cosas. No sé, no tiene de qué quejarse la tía. Ya, no sé, el otro día viene el vestuario, como escondiéndose. Pero vamos a ver, ¿escondiéndose de qué? La vi como tapándose muy rápido, como que tenía moratones. Como en la clavícula, creo. Pues se habrá caído, se habrá metido en algún lío. Mira que mi prima tenía un novio que le pegaba. Puede que sea eso. Bueno, o igual está enferma. A veces los tratamientos dejan marca. No creo que estuviera enferma. Últimamente no viene mucho a clase. Siempre se va con su padre. Nunca la había visto así. Siempre ha sido rara esa niña. ¿Y no le dijiste nada? Si tan rara estaba, pues haberle preguntado algo. No sé, es que me miró y me dio miedo, como mal rollo. Varias denuncias aún sin confirmar. La investigación apunta a un entorno profesional privado, con acceso a menores de edad. Se estudian supuestas irregularidades en grabaciones no registradas oficialmente. Hay sospechas sobre posibles agresiones sexuales. ¿Denunciado por abuso? ¿Qué? ¿Qué dices? Aquí pone denunciado por abuso. Nada, que una actriz ha hablado y lo ha denunciado, pero que no dicen nombres ni nada, ¿eh? ¿Qué van a decir nombres? Son todos iguales. Mucho traje y luego... Yo no entiendo cómo se dejan hacer esto. ¿Y crees que se dejan? Pues yo le meto un guantazo. ¿Tú crees que te iban a tocar con las pintas que me llevas? Mira, niña, te recuerdo que has sido tú la que ha venido aquí con estos pelos de loca, ¿eh? Pues los pelos que tú me llevas cada día. Oye, pero ¿no escucháis eso? Y si al final te voy a dejar calva. ¡Hostia, que os calléis! ¡Joder, la poli! ¡La casa de la Tere, qué fuerte! Olivia, ¿cómo vas, Cari? Creo que me acaba de bajar la regla. En el corto. Acabo de notar. También por llevarnos de... ¿Algo más, chicas, aquí dentro? Oye, esa no es la Tere. Venga. Tía, pero piensas habla. Voy a grabar así, Tía, es que no. Iba a venir esta hoy. ¿Dónde estás, Olivia? ¡Para de grabarme, tía! De verdad, que no soy una irónica, tía. Esto va a ir en los créditos. No, la que edita soy yo, así que no. ¿Cómo que no? Es súper divertido.